Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio en esta mañana del domingo 15 de agosto del 2021. Iglesia Cristiana Aragón saluda a todos los miembros de la iglesia, familiares y amigos que nos ven a través de el internet en estos servicios de adoración a nuestro Dios, que tenemos aproximadamente año y medio haciéndolos por causa de la pandemia en la cual estamos atravesando todos. Y bien, hermanos, es un gusto para nosotros poder saludarles y poder compartir el servicio de esta mañana. Para iniciar les pido de favor si abren sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, y el cual voy a dar lectura. Efesios 4. Dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener el espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio don a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que era bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y nos apartaste, Padre, de nuestra vana manera de vivir. Tú, Señor, que cargaste en tu Hijo Jesucristo el castigo que nos correspondía cuando vivíamos, Señor, en nuestros delitos y pecados. Gracias por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, por el cual ahora nosotros, Señor, podemos estar delante de tu presencia y tener comunión contigo. Pues bien, Padre, te agradecemos en esta mañana porque tú nos das la oportunidad, Señor, y la bendición de ver la luz de un nuevo día. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Aragón y a toda la Iglesia Universal, Señor, también te rogamos, en donde se está predicando la sana palabra, Señor. También, Padre Santo, te pido por nuestros familiares y también, Señor, por nuestros amigos, los que de alguna manera, Señor, escuchan tu palabra. Señor, también en esta mañana queremos poner en tus manos a nuestro hermano, quien nos ha de compartir la predicación de esta mañana. Gracias por su sabiduría, Señor, que tú le das. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos del grupo de alabanza, Señor, también a nuestro hermano Isaí. Bendícelo y guarda a su familia. También, Señor, te damos gracias porque tú nos permites por este medio realizar nuestro servicio de cada domingo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos un bloque de alabanzas. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Eterno Dios, por siempre eterno Dios, no te agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación, cual águilas nos elevas. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Oh Dios, por siempre reinas, en hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas, no te cansas, defiendes a quien
consolación, cual águilas tú nos elevas. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú nos agotas, no te cansas, defiendes a quien débil es y das consolación, cual águilas tú nos elevas. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas, no te cansas, defiendes a quien débil es y das consolación, cual águilas tú nos elevas. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, alma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder.
nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh, nuestro vivir. Bien, hermanos, y vamos a continuar con nuestro servicio y vamos a ver en esta mañana un pasaje de la palabra de Dios en el cual para esto vamos a leer en el libro de Habacuc, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, y voy a leer versículos salteados, pero para mí son muy significativos estos versículos. Vemos que estamos pasando por mucha necesidad, hermanos. Realmente hay mucha necesidad en nuestra iglesia, en nuestra familia, en toda la comunidad en la cual nos desenvolvemos. Vemos cada día que la situación se está complicando más. En el libro del profeta Habacuc vemos que en aquel tiempo la justicia había desaparecido de la tierra, había violencia y la negación de Dios se encontraba por todos lados, existiendo todo esto sin ningún freno en medio de tantos días oscuros. Y en ese tiempo, hace muchos años, vivía lo que ahora estamos viviendo, hermano. Nosotros vemos injusticia, vemos violencia, vemos enfermedad, atravesamos por enfermedad, y sobre todo, lo más triste y que ha prevalecido por mucho tiempo es la negación de Dios, que la vemos por todos lados. Hermanos, familiares, personas que un tiempo se congregaban y parecían estar firmes, han caído en la negación de Dios y lo ven como la causa de todos sus problemas. En medio de todos estos días oscuros, en aquel tiempo, el profeta Habacuc clama por la intervención de Dios, pero al parecer no recibió la respuesta que él esperaba de parte de Dios. Las preguntas del profeta Habacuc representaban uno de los más importantes de toda la vida. Y bueno, el fundamento de su mensaje yace en el llamado a confiar en Dios. En el Nuevo Testamento vemos algo relacionado con el profeta Habacuc. Y esto lo vemos en Efesios 5, lo vemos en Hebreos 10:38. Y nos aclara la necesidad del creyente de permanecer fuerte y fiel en medio de la aflicción, las pruebas y las enfermedades. Y ahí vemos la similitud que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, Habacuc 2, y voy a leer el versículo 14, el versículo 2 del capítulo 2 al 5, el 14 y el 20 del capítulo 2. Nuevamente, hermanos. Capítulo 2, versículo 2 al 5. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
mas el justo por la fe vivirá. Versículo 14. Porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Versículo 3. Capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de la aflicción, tus palabras nos fortalecen. Tus promesas, Señor, son las que nos mantienen firmes. No somos dignos, Señor, ni somos merecedores. Pero aún así, Señor, tú tienes misericordia y nos llenas de tu gracia. En esta mañana, Señor, queremos pedirte y rogarte por la vida de todos nuestros hermanos que están enfermos. Señor, también te pedimos por la vida de aquellos que están todavía convalecientes. En tus manos ponemos la vida de nuestro hermano Luis Pérez, que hasta el día martes tenía problemas de salud y se encontraba delicado, Señor. Ten misericordia de él, Padre Santo. También, Señor, queremos rogarte por la vida de todos aquellos que se están recuperando. El hermano Luis Martínez, los hermanos de Isaías Godoy de Remanente y su esposa, el hermano Aarón Medrano, Señor, que tú conoces su condición también. Y bien, Señor, necesidades que tenemos de familiares que te conocen pero que no han querido rendir su vida delante de tus pies, Señor. Toca su corazón y no les des paz, Señor, porque ellos te conocen. Las necesidades de nuestros hermanos de la iglesia también te las ponemos en tus manos. Te pedimos por la señora Berta, hermana de nuestra hermana Lolita de Ángeles. Ponemos en tus manos la necesidad de nuestra hermana Carmen Guarnero, nuestra hermana Josefina Montero, nuestra hermana Rosaura, Señor. También nuestra hermana Leticia Cadena. Señor, nuestra hermana Melina también tiene muchas necesidades de familiares que no quieren rendir su vida a tus pies, Padre Santo. Y bien, Padre, te rogamos también por la necesidad de nuestra hermana Marlene, que tengas misericordia de su familia, Padre Santo. Señor, gracias por la restauración de la vida de mi hermano Álvaro González, de Katy, de Zair, que van saliendo de la enfermedad que les aquejó de COVID, Señor. Bien, Padre, tú conoces todas y cada una de nuestras necesidades y las ponemos en tus manos. Bendice el negocio de nuestro hermano Tito, que lo ha de iniciar en estos días. Bendice el negocio de nuestros hermanos que lo tienen, Padre. No permitas que vayan a cerrarlo, Señor, por causa de la pandemia. Te rogamos y te damos gracias por el trabajo de todos y cada uno de mis hermanos que lo tienen. Guárdalo, Señor, guarda su salida de su hogar y el regreso a su hogar. Y por los que no tienen trabajo, Señor, tú los conoces también. Bendícelos y en tu infinita misericordia provéeles un empleo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos un bloque de alabanza y después del bloque de alabanza
viene la predicación. Esta mañana la comparte nuestro hermano Alfredo Vadillo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Espera en Dios. 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 Espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios
qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día yo pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú en mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como a tu Hijo me tienes, Señor, siempre morando en un mismo amor. Rey de gloria, del triunfo al final, guíame al cielo a morar en tu hogar. Luz de mi alma, mi dueño y Señor, en vida o muerte, sé tú mi visión. De mi alma, mi dueño y Señor, Rey de los cielos, tesoro mejor. Rey de los cielos, tesoro mejor. Buenos días, hermanos. Qué gusto me da verlos, esperando que estén bien allá en sus hogares disfrutando de esta pandemia. Vamos a orar para comenzar este estudio de la palabra de Dios. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana por este privilegio, sea de tu presencia. Gracias también por este privilegio de poder abrir tu palabra en esta mañana, Señor. Te rogamos que tú seas quien nos guíe, quien hable, que limpies mi lengua, Señor, de todo lo que estorbe, para que pueda hacerlo con libertad y gozo, Padre Celestial. Te lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde el principio de la historia, se han levantado hombres con la ambición de conquistar el mundo, comenzando con Nimrod en Génesis 10, del 8 al 12, y otros como Nabucodonosor, Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, etc. Es el mismo afán de la Torre de Babel, hacerse fama y estar en control, en rebelión a la autoridad de Dios. Esto no es el orden que Dios ha establecido, pues Él dividió la tierra entre las diversas naciones y puso límites entre ellas. Deuteronomio 32, del 7 al 8, dice: Acuérdate de los antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre, y él te declarará,
a tus ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de sus hijos de Israel. Y Jeremías 27:5 dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Cuando Dios dio a los israelitas derecho de conquistar, no era todo el mundo, sino solo la tierra prometida, Canaán. Cuando Israel ha ganado territorio, no ha sido por afán expansionista, sino como resultado de haber sido atacado por los enemigos, quienes desean quitarle la tierra que Dios les dio. Por el contrario, han perdido territorio cuando han pecado contra Dios, como resultado de su desobediencia. Deuteronomio 28, 15 y 58 dicen respectivamente, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Y el versículo 58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Le he titulado a este mensaje, ¿obedeces al Señor tu Dios o haces tu bendita voluntad? Y vamos a ver dos puntos. La obediencia te trae bendición y la desobediencia te trae consecuencias desastrosas. Vamos a leer nuestro pasaje en Deuteronomio, capítulo 2, del 24 al 37, por favor. Levantaos y salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, yo lo he entregado en tu mano, a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo, a Sehón, rey de Hesbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comeré. El agua también me darás por dinero, y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón, para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella, para que la heredes. Y salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo retamos a él, y a sus hijos, y a todo el pueblo. Tomamos entonces las ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido.
En tanto que los israelitas no debían hacer la guerra a las tribus hermanas de los edomitas, moabitas y amonitas, o echarlas de las posesiones que Dios les había entregado a los amorreos, quienes se habían abierto paso en Galad y Basán en sus manos, mientras que acampaban en el Arnón, la frontera del rey amorreo de Sehón, les mandó que cruzaran la frontera y se posesionaran de la tierra de Sehón, y prometió que les entregaría al rey y a su territorio, y que de ahí en adelante, este día, el día en que Israel cruzó el Arnón, él pondría el temor y terror sobre todas las naciones bajo el cielo, de modo que cuando escucharan a Israel temblaran y se angustiaran delante de ellos. Éxodo 15, del 14 al 16 dice: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Y Éxodo 23, 27 dice: yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de tus enemigos. Así que el pueblo de Israel ya tenía ese antecedente. En Números 21, de 21 a 35, un pasaje paralelo al que estudiaremos hoy, describe el inicio de la conquista de la tierra por Israel, una guerra que había sido aplazada por 40 años. En los versículos del 26 al 29, el pueblo de Israel llega a acampar en el desierto de Cademot. Moisés manda una comitiva. El texto no nos dice quiénes fueron, pero conforme el orden y la estrategia establecida por Dios en las tribus que conformaban el pueblo de Israel, pudo haber mandado a 11 príncipes, uno de cada tribu. En el libro de Números, en el primer capítulo, Jehová nuestro Dios mandó a Moisés y a Aarón que levantaran un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. El propósito de este libro es explicar al pueblo de Israel cómo organizarse para conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. 61 veces habló Dios en este libro. Como contexto histórico, el pueblo de Israel llevaba 11 meses en el Sinaí, 39 años en que la nación de Israel dio vueltas en el desierto, de 1445 a.C. a 1405 a.C. Aquí en el libro de Números encontramos dos listas que son un ejemplo claro y simple de cómo obedecer la palabra de Dios. Dios mandó cómo ordenar al pueblo de Israel, cómo deben ser integradas cada tribu del pueblo de Israel. Recuerden que Dios es un Dios de orden. Aquí también encontramos la obediencia fiel de Moisés y de su hermano Aarón. Dios mandó, ellos obedecieron, Números 1, 19 y 54 respectivamente, entre otros muchos versículos de este libro. Veamos también que Dios quiere que obedezcamos todas las cosas que Él manda, no solo lo que te parece razonable, sino también lo que no te parece razonable, no solo lo que te parece agradable, sino también lo que te parece desagradable. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces Moisés manda una comitiva de paz a Sehón, rey de Hesbón, diciéndole en primera persona que pasará por su territorio en paz. También el libro de Deuteronomio nos dice cómo debían entrar a las naciones por las que pasaban. Deuteronomio 20, 10 y 11. Y dicen: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimirás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá. La palabra intimarás significa requerir o exigir el cumplimiento de algo, especialmente con autoridad o fuerza para obligar a hacerlo. El ofrecimiento que presentaba Moisés tenía varias ventajas para el rey amorreo. Moisés prometió que no se apartaría del camino real, y por tanto Sehón no debía temer a los israelitas, a que fueran a destruir sus cosechas ni sus viñas, y que no se beberían las aguas de los pozos. ¿Cuál es el camino real? Del versículo 27, era el famoso camino del rey.
Números 21-22. La ruta principal del norte a sur de Transjordania, que se extendía desde Esión-Geber hasta Damasco en el norte. Añadió Moisés además que los israelitas ya habían pasado por los territorios de Edom y Moab sin hacerles guerra. En el versículo 29, aunque los edomitas habían negado el paso a Israel. En Números 20, 17 al 21, dice: te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Probablemente los edomitas permitieron a Israel pasar por su frontera oriental, pero no lo dejaron pasar por en medio de su territorio. Moisés le dijo también a Sehón que el destino final de Israel no era su territorio, sino que se dirigían al otro lado del Jordán, a la tierra que Dios les iba a dar. Entonces, hermanos, debemos ordenar nuestra vida para que así podamos obedecer a nuestro Dios en cualquier circunstancia que estemos pasando, sea buena o sea mala. Vayamos a nuestro segundo punto. La desobediencia a Dios te trae consecuencias desastrosas. Capítulo 2 de los versículos del 30 al 37. Sehón rechazó esta pacífica oferta. Los verbos usados aquí para describir el endurecimiento de espíritu y obstinado su corazón de la mente y voluntad son diferentes. Endurecer a ser obstinado, pero son sinónimos que significan a ser obstinado. Por lo que el efecto general aquí es el énfasis. Jehová hizo a Sehón extremadamente terco. Sehón fue un instrumento en la mano de Dios. Se convirtió en la ocasión para la victoria de Israel sobre él, como el faraón del Éxodo. El verbo que se usa aquí se usa de la misma manera para describir el endurecimiento del corazón del faraón. No es que Dios endurezca directamente el corazón de ninguna persona, como hace notar el comentarista Harper, y cita: nunca leemos que Dios endurezca su corazón de los hombres buenos. Lo que ocurre es que cuando un malvado, en su perversidad o maldad, resiste a la voz de Dios y se rebela contra él, los mensajes y las señales de Dios que de suyo son para bien provocan una mayor resistencia, lo que aumenta la maldad al mismo tiempo que vuelve cada vez más insensible el corazón a la voz de la conciencia. Sin embargo, esa resistencia, en vez de frustrar los planes de Dios, solo sirve de instrumento a los planes de su providencia. Por eso se dice que Dios mismo endurece el corazón del impío. Fin de la cita. Volviendo a nuestro pasaje. Y además significa que el Señor no hizo sino confirmar lo que ya había en el corazón del rey amorreo, su desprecio contra Dios y su pueblo Israel. Pero hay que entender que Sehón de su propia voluntad había obstinado su corazón y no permitió a Israel cruzar su territorio. La dureza del corazón de Sehón ayudó a que Jehová estableciera sus propósitos eternos. Jehová había determinado entregar a Sehón y su territorio al pueblo de Israel. Dios confirma la decisión y la actitud de Sehón. Dios permitió que la tierra de los amorreos y todos sus habitantes fueran conquistados. Entonces, la negativa arrogante de Sehón fue señal segura de que había desechado su única posibilidad de sobrevivir, puesto que Dios controla toda la historia. Moisés podía decir con toda seguridad: mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros. El versículo 32. Pero Sehón rehusó aceptar la invitación de hacer un tratado de paz con Israel. Reunió su ejército y salió al encuentro de Israel para hacer guerra contra ellos. Sehón salió para combatir a los israelitas en Gaza, aunque el sitio antiguo no se conoce con certeza.
Parece haber estado a unos pocos kilómetros al norte de Cademot y probablemente esté relacionado con la moderna Khirbet el Medeiné. Los versículos 33 al 36, la batalla de Haz. En el versículo 33 indica de una manera diferente la comprensión hebrea de Dios en la historia. El Señor nuestro Dios nos los entregó, es decir, la victoria estaba asegurada desde el principio, porque el Señor estaba con su pueblo, participando en el ámbito de la historia humana. Pero la victoria no fue milagrosa, ni un acto de Dios solo. Lo atacamos a Él, a sus hijos y a todo el pueblo. El pueblo de Dios no se sentó y observó los actos de Dios, entraron en la batalla y experimentaron la presencia de Dios en su activa obediencia y compromiso. Las ciudades y sus habitantes fueron completamente destruidos o dedicados a la destrucción. La guerra contra los amorreos tuvo características de destrucción total, en la cual los hombres, mujeres y niños fueron exterminados y sus ciudades fueron destruidas por completo. Versículo 34. Esta declaración enfatiza la consecuencia del anatema o herem. La palabra hebrea, herem, significa la separación de algo común para el uso sagrado, algo reservado para Dios. En el contexto de la Guerra Santa, el herem significa que todas las ciudades de los amorreos, incluso la población, fueron consagradas al exterminio, como un sacrificio dedicado a Jehová. Levítico 27-29. El herem es un rito que sirve para separar a Israel como pueblo santo de Dios de las prácticas inmorales e idólatras de los cananeos. Deuteronomio 20:16 al 18 dice: pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no nos enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. La práctica del herem era común entre las naciones del Antiguo Oriente. En la estela de Mesá, conocida como la piedra moabita, y data del 835 a.C., el rey de Moab, Mesá, declara que él había conquistado y destruido una ciudad de Israel, matando a todos, a 7,000 hombres en pleno vigor, a sus viejos y mujeres en plena juventud, y a las ancianas, a las esclavas, pues las había consagrado como herem, anatema, destrucción total, a su dios Quemos. La práctica del anatema como parte de la Guerra Santa produce un problema teológico para los cristianos, la matanza de los inocentes. Los israelitas creían que Jehová era un Dios santo, que había escogido a Israel para participar en su propósito redentor. Por lo tanto, al pelear, ellos estaban obedeciendo la voluntad de Dios y luchando la guerra de Jehová. Los habitantes de Canaán y Transjordania son presentados como un pueblo idólatra, inmoral y rebelde. La santidad de Jehová demanda justicia. Jehová usó al pueblo de Israel como instrumento de sus propósitos divinos para castigar la inmoralidad y la idolatría. Esta práctica de destrucción completa, herem, también se utilizaba y es utilizada por otras naciones en Palestina, Deuteronomio 20:18, en el que se establecen las leyes de la guerra. La batalla y la destrucción que la acompañó se extendieron mucho más allá del campo de batalla de Haz. La ciudad de Aroer, en la orilla norte del mar de Arnón, marcó el límite sur de la victoria y también marcó el límite sur del reino de Seón. Y la ciudad que está en el valle, esta ciudad sin nombre, puede haber sido un suburbio de Aroer, más adentro del valle, o puede haber estado más arriba en el valle, y por lo tanto habría indicado el límite sureste del reino de Seón y de la victoria de los israelitas. Y en cuanto a Galad, estas palabras definen el límite norte de la victoria, siendo Galad al norte del territorio de Seón. Ahora veamos, hermanos, un ejemplo de desobediencia, donde se nos muestra cómo esta desobediencia afecta a otros, y son situaciones que si se hubiera obedecido en forma total, no hubiera pasado. Y aquí se hubiera ejecutado también el herem, pero no lo hicieron los que
participaron en esto. Y vamos a ver quién participó. Por favor, vayamos al libro de Esther. En los capítulos 1 y 2 se nos describe a dos personajes judíos que son primos. Son descendientes de los judíos cautivos originales que fueron tomados por Nabucodonosor en la cautividad babilónica. Sus padres fueron traídos alrededor del año 597 a.C. El mayor de los dos es un hombre llamado Mardoqueo y tiene 15 años más que su prima, una huérfana llamada Esther. También el libro nos describe cómo Esther llegó a ser reina del pueblo persa. Y en el capítulo 3 se presenta un personaje, Amán. Este es un hombre que había sido exaltado por el rey Asuero, un hombre capaz, un hombre persa, un hombre que había sido elevado por encima de otros príncipes y oficiales reales. Amán era un agageo. Capítulo 3, versículos del 1 al 10. Lo repite en el capítulo 8 y también en el 9. Y ese es un pequeño detalle. Ese es el origen del odio que tiene por los judíos. Para poder entender esto, les voy a explicar cómo va a ser el transcurso de esto. En el libro de Éxodo, capítulo 17, 8 al 15, los amalecitas atacaron a los judíos. Dios maldice a los amalecitas y la maldición de Dios en Deuteronomio 25, del 17 al 19, Dios pronuncia una maldición sobre las amalecitas. 4 siglos después, el rey Saúl conquista a los amalecitas en 1 de Samuel 15. Él captura al rey Agag. La orden del Señor fue de matar a todos los amalecitas, pero no lo hizo. Saúl lo dejó vivir. Y Saúl provocó el desagrado del Señor. Y por eso, y por otras cosas que hizo que desagradaran al Señor, el trono le fue quitado. Aquí entra el profeta Samuel. Entró, y usted recuerda lo que hizo el profeta Samuel con Agag. El profeta Samuel lo hizo pedazos. Amán era un agageo, y aunque casi un milenio había pasado desde la maldición y cientos de años habían pasado desde que Agag había sido muerto por el profeta Samuel, Amán conocía la historia de su familia, y él sabía que fue un hombre judío quien había hecho pedazos a su ancestro real. Para empeorar las cosas, en el capítulo 2, versículo 5, se nos dice que Mardoqueo es un descendiente de Cis, y Cis es de la tribu de Benjamín, y Benjamín es de la línea de Saúl. Ellos conocían la historia. Había una gran y profunda enemistad entre los descendientes de Saúl y los descendientes de Amán. Observe el capítulo 3, versículos 2, 5 y 6. Amán entendió que no podía matar solamente a Mardoqueo. De lo contrario, el pueblo judío vendría y lo mataría a él. Amán acude a los magos y astrólogos para que ellos determinen el día óptimo en que puedan ser aniquilados los judíos. Amán va con el rey y acusa al pueblo judío de que eran una amenaza para el reino. Le dice que deberían ser eliminados y así los mata. Y si los mata, a todos pueden confiscar toda su propiedad y una gran suma de dinero entrará en el tesoro del rey. El rey acepta la idea de Amán y le entrega su anillo, con el que puede colocar el sello en documentos que autoricen el genocidio para los judíos. Amán envía el decreto real por todo el imperio persa. Ya había una fecha establecida. Cuando supo Mardoqueo lo que Amán había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Mardoqueo le informa a la reina Esther lo que Amán estaba haciendo, y le dice que tiene que rogar por la vida de su pueblo. Eso no era tan simple. En Persia, no cualquier persona se atrevía a entrar en la presencia del rey sin ser invitado. Lo podían matar de manera inmediata, incluyendo a la reina, en Esther capítulo 4, versículo 11. El rey ni siquiera la había visto en 30 días. Él tenía infinidad de mujeres, y Esther tenía miedo de desobedecer las órdenes del rey. Y Mardoqueo estaba colocando a Esther en una situación en la que podía perder su vida. Vean lo que dicen los versículos
13 al 16 del capítulo 4. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Esther decide ayudar. Y Esther le dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, día y noche. Yo también con mis doncellas ayunaré, igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, y le dijo: mira, Esther, van a descubrir que eres judía, y vas a terminar muerta si no haces nada. No creas que vas a escapar, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá, y de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y tu casa, y la casa de tu padre, pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Qué confianza maravillosa de Mardoqueo, ¿verdad? En las promesas de Dios, el pacto de Dios con Israel de bendecir, sustentar y preservar. Mardoqueo le dice: Dios lo librará de otra manera, pero tú no sobrevivirás. Y después le dice esta frase muy famosa: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Él afirma la soberanía divina, él afirma su confianza en Dios, de que Dios preservará a su pueblo. Pero también entiende que Esther puede perecer, y muchos judíos también pueden perecer si Esther no actúa. Ahora vean la confianza en Esther en su Dios. Le dice a Mardoqueo que reúna a su pueblo y ayune y ore por ella. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Así se hará, así le costará la vida, ella hará lo que pueda por proteger a su pueblo. Por 3 días todo el pueblo ayunó y oró. Entonces ella se aproxima al trono. Debió ser un momento tenso. Los segundos que ella esperó por ver si el rey extendía su cetro a ella y le daría la bienvenida. El rey, al verla, extiende su cetro y le hace una pregunta. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Vean lo que dice en el capítulo 5 de los versículos del 4 al 8. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete de Esther. Y dijo al rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Aparentemente, la idea de hablar de la verdad acerca de lo que Amán estaba tramando, mientras que él estaba ahí enfrente del rey. Algo pasó, y el tiempo no fue el correcto. Y ella dijo: muy bien, aquí está mi petición. ¿Podemos tener otro banquete mañana? ¿Los 3 solos otra vez? A Amán le encantó la idea. En su egoísmo, comeré otra vez con el rey y la reina solos. Entonces Amán se dirige de regreso a su casa. Por el camino pasa por la puerta del rey y ve a Mardoqueo. Y simplemente enloquece de enojo. Él va a su casa y se dice para sus adentros: tengo que deshacerme de este hombre. Entonces voy a levantar una horca y lo voy a ejecutar en la mañana. Solución perfecta. En el capítulo 6 se nos menciona que el rey no pudo dormir y para que se le pase el insomnio, él hace algo extraño.
pide los registros reales. Pide que los registros reales le sean leídos. Él había reinado por muchos años y los registros reales se remontaban aún antes que él reinara. Y lo que le leyeron fueron lo que Mardoqueo hizo en el capítulo 2, delatar a los conspiradores que tramaron y planearon matar al rey. El rey había olvidado este hecho de Mardoqueo y preguntó, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, nada se ha hecho con él. 5 años habían pasado cuando Mardoqueo había reportado el complot contra el rey. Mientras tanto, a la mañana siguiente, Amán regresa a la corte real en donde él trabaja y acude al rey para preguntarle si puede autorizar la ejecución de Mardoqueo. Pero antes de que Amán pueda hablar con el rey, pasa algo. Vean el capítulo 6 del versículo del 4 al 11. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio, y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué será el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey le dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo, así con el judeo Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Entonces Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Un giro sorprendente de expectativas. Asuero dice, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. No omitas nada de todo lo que tú has dicho. Las cosas no están saliendo como él quería. Humillación, vergüenza, enojo. Amán no tiene alternativa. Entonces, él es el hombre que guía el desfile para Mardoqueo por toda la ciudad. Y donde quiera que él va, él dice, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Cuando toda esta desgracia se acaba, él se va a su casa. Él estaba buscando consuelo en su familia y amigos. Él no encuentra ese consuelo. La situación se ha revertido. Amán después regresa al palacio, al segundo banquete. Tratando de controlar su pulso, se sienta para otra sorpresa horrenda. El rey, de nuevo abrumado por el afecto a su reina, le pide lo que ella quiere. Y aquí, en el segundo banquete, ella no vacila. Vean en el capítulo 7, del 3 al 10. Entonces, la reina Ester respondió y dijo, oh rey, se ha hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. ¿Librarás mi vida y la vida de mi pueblo? Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey está furioso. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo, el enemigo y adversario es este malvado, Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicar a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey se volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa?
Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que sirven al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura, que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Y ahora, entonces, ¿qué iba a hacer el rey acerca del decreto de matar a los judíos? Porque una vez que un rey ha hecho un decreto, no puede cambiar el decreto. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? El rey tiene que emitir otro decreto que vaya en contra del decreto previo. Debido a que el rey había elevado a Mardoqueo a tal prominencia, los príncipes, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, y además se había extendido el reporte de que la reina también era judía. El rey emitió un decreto de que los judíos podían defenderse a sí mismos, en contra de cualquier esfuerzo por quitarles sus vidas. Ellos podían prepararse para ese día ya establecido. El rey no podía anular el establecimiento del día, pero él podía decir a los judíos que podían defenderse. El día llegó y está registrado como el 7 de marzo del año 473 a.C. Ese día los judíos se defendieron a sí mismos, matando a todos los que se enfrentaron a ellos, incluyendo ancianos, jóvenes y niños, y el rey los respaldó. Hermanos, tenía que pasar todo esto si el rey Saúl hubiera obedecido completamente al Señor. El Señor lo quitó del trono. En este día, los judíos siguen celebrando en la actualidad este día. Lo celebran en ese tiempo del año. La fiesta o celebración es llamada la fiesta del Purim. Purim es de la palabra hebrea para suertes, porque Amán echó suertes para determinar el día en que él exterminaría a los judíos. Los judíos leen el libro de Esther y se festeja de acuerdo al calendario gregoriano. En este libro de Esther nunca se menciona a Dios, pero es relevante su providencia en cada detalle por el significante que sea, su poder, su soberanía, su supervisión, su control. La mano poderosa de Dios es evidente en todo este libro. Ahora, terminemos con nuestro pasaje. En toda la región que conquistaron los israelitas, no había un pueblo que fuera demasiado alto para nosotros. En este punto, la naturaleza didáctica del discurso de Moisés se vuelve muy clara. Cuando el pueblo se rebeló en Cades Barnea, afirmaron que las ciudades que tendrían que atacar estaban fortificadas hasta el cielo, Deuteronomio 1:28, y en su miedo se había negado a obedecer al Señor. En la conquista del reino de Seón, la gente fue obediente y su Dios estaba con ellos. Y en estas circunstancias no había ningún obstáculo demasiado grande para ellos. Mientras que los acontecimientos de Cades Barnea habían servido como una severa advertencia en el discurso de Moisés, la victoria sobre Seón se emplea como una fuente de fortaleza y aliento. El Señor nuestro Dios nos entregó todo. El versículo 37. El tema de la obediencia se reitera en este versículo final. Los israelitas, en el júbilo de la victoria, no excedieron sus órdenes y no se apoderaron de más territorio del que se les había permitido. El territorio descrito en este versículo es el de los amonitas. A los israelitas ya se les había ordenado que no los atacaría. En Deuteronomio, capítulo 2, versículo 19. Entonces, hermanos, ¿confías en el Señor y le obedeces plenamente en todos sus mandamientos y estatutos? ¿O haces tu bendita voluntad? Oremos, hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este privilegio de estudiar tu palabra, en el que nos muestra, Señor, que todo lo que tú nos mandas debemos obedecer. Debemos ser un pueblo obediente, cueste lo que cueste. Si estamos bien o si estamos mal,
Toda nuestra obediencia debe ser verdadera, sincera, y debemos honrarte a ti, Padre Celestial, como Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios, permite que así lo hagamos día a día. Permite, Padre Celestial, que podamos obedecerte con todo nuestro corazón y con un corazón sincero y verdadero. Porque te lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense, por favor. Me dice el Salvador, es poco tu poder, Hijo débil haya en mí todo cuanto has menester. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cuanto ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Cuando ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó.
Señor mi Dios. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y para seguir, gracias a Dios, seguimos nuestro servicio. Gracias a Dios por la palabra de esta mañana. Y para pasar al momento de las ofrendas, les pido por favor si regresamos a nuestro libro de Efesios, en el capítulo 5. Dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta mañana queremos darte las gracias por este momento. Un momento más de adoración a ti, Señor, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Las ofrendas, Señor. Hemos de dar poco, Señor, de lo mucho que tú nos has bendecido durante todo este largo tiempo de pandemia y de necesidad que hemos pasado. Quiero implorarte, Señor, y orar en esta mañana por aquellos hermanos que verdaderamente han pasado por una necesidad grande. Aquellos que tenían trabajo y lo perdieron, Señor. Que tú los sostengas
y suplas y cubras sus necesidades y permitas que puedan encontrar un empleo, Señor. También te pedimos por aquellos que lo tienen, que lo sigan guardando, y aquellos que están enfermos, Señor, y que tienen la necesidad de estar convaleciendo en su casa. Restáuralos, Señor, para que no vayan a perder su trabajo. Pues bien, Padre, bendice estas ofrendas, y tú sabes, Señor, bendice a nuestros hermanos, los cuales administran este recurso y sea destinado para la obra de Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues en sus pantallas va a aparecer el número de cuenta y el banco en el cual pueden depositar sus ofrendas. Y les comentamos también que además de los estudios que tenemos cada 15 días con nuestra hermana Lolita Ángeles, hija, nuestro hermano Filiberto Ángeles, que les comparte a nuestras hermanas también el estudio, nuestro hermano Alfredo Cabrera, el estudio para varones, y también tenemos después del servicio, a eso de las 12:30, el estudio de los adolescentes con nuestro hermano Daniel Vargas y Hugo Cabrera, y el estudio para jóvenes con nuestro hermano Israel Solís y José Carlos Ángeles. Ellos son los que están compartiendo estudios a los jóvenes y a los adolescentes, y también los sábados hay escuela dominical con nuestras hermanas que están atendiendo a los jóvenes a través del internet. También, hermanos, no se olviden, el miércoles cada 8 días el ministerio de oración con nuestra hermana Josefina Montero y un grupo de hermanas fieles que han permanecido, y hermanos, durante este largo tiempo. Ahí, hermanos, pueden ver, pueden conocer las necesidades que hay en la iglesia, y si no, en el grupo de WhatsApp, en donde está también nuestra hermana José, para que durante la semana puedan incluir las oraciones y las necesidades que hay en la iglesia en sus oraciones, hermanos. Pues bien, hermanos, sin más que agregar, vamos a despedirnos en oración, y si es la voluntad de Dios, nos vemos la próxima semana. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de habernos conectado por este medio. Bendice, Señor, a nuestro hermano Oscar Vázquez y a su esposa. Bendice a nuestros hermanos del grupo de alabanza, Lolita, Adriana, nuestro hermano Isaí Ramos. Bendice a todos nuestros hermanos que participan en la realización de este servicio. Señor, nos hemos de despedir en esta mañana, y esperamos que, si es tu bendita voluntad, el próximo domingo podamos reunirnos para seguir alabando y glorificando tu bendito nombre. Bien, Padre, permite que durante estos días podamos ser luz, Padre, en medio de las tinieblas. Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestras acciones y guarda nuestra boca, Señor. Que solo salga la palabra necesaria para la edificación de nuestras vidas. Gracias te doy por mi familia, Señor. Gracias por mi esposa, por mis hijos, y bendícelos y bendice a sus parejas y a sus hijos. Doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Estamos despiertos.